Bueno, ahora estamos aterrizando. Vamos a escuchar experiencia, vamos a meter los pies sobre el territorio, ¿verdad? El escenario. Y la primera pregunta es como muy sencilla, es ¿qué necesidades palparon ustedes, sintieron ustedes que les hizo, las que detectaron que les hizo meterse en el proyecto, lanzar el proyecto y aventurarse en la economía social? Empezamos contigo. ¿Te animas? Venga. Vamos, Ángela. Bueno, pues como le he dicho, soy Ángela García y formo parte de la cooperativa de Sostres Civic, una cooperativa de vivienda de cesión de uso. El nacimiento de la cooperativa fue en el 2004, que aquí los presentes supongo que recordarán, que era en medio de la burbuja inmobiliaria y tanto como en Canarias como en el resto del Estado, incluido Cataluña, había un problema grave de acceso a la vivienda, sobre todo en ese momento por el precio del acceso a la vivienda en propiedad. Y es una necesidad que, curiosamente, pues se sigue manteniendo a día de hoy y le da más sentido, por así decirlo, al proyecto y a la propuesta de hacer cooperativas de vivienda que traspasen un poco o que superen las formas de acceso que son la vivienda en propiedad o en alquiler. La cesión de uso es una tenencia intermedia que apuesta por otros modelos de régimen de tenencia que hagan más accesible el acceso a la vivienda. Fantástico. Vamos contigo, Beatriz. Pues en mi caso es evidente. Lo nuestro fue como la crónica de un nacimiento anunciado, una promotora como nosotros, Caritas de Sena de Tenerife, que tiene una vida de 75 años, un proyecto de empleo de hace más de 50 años también, en el que evidentemente las necesidades no las encontramos, nos vienen a tocar la puerta, ¿no? Se combina esa detección de necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, personas que más específicamente en el empleo, pues no consiguen empleo, pues por muchas circunstancias, este es un largo debate. Y luego también unificamos un poco esa demanda que se encuentra en un momento determinado en el mercado de pues, solicitud o en demanda de productos ecológicos, ¿no? y de productos de proximidad en un sector que en aquel entonces estaba bastante desestructurado y bueno, un poco combinando esas dos ideas y viniendo de unos talleres prelaborales que ya existían en el área de empleo de la entidad, financiados en su momento por el Fondo Social Europeo, pues eso deriva en el siguiente punto, vamos a crear empleo real, ¿no? Nos quedamos antes en la parte de prospección, orientación, formación, bla, bla. Siguiente paso, nos sacaron un pasito al frente, un poco de mano de la Confederación de Cáritas Española, y hace 10 años pues empieza un movimiento de creación de empresas de inserción. Nos aventuramos a transformar dos talleres prelaborales que teníamos en aquel entonces en las empresas de inserción que tenemos a día de hoy. Y bueno, empezamos eso con la contratación de 2 personas en la producción de producto ecológico certificado en unas fincas cedidas por el Cabildo de Tenerife en aquel entonces, siguen estando con nosotros. Y luego eso pues deriva en aprovechar circunstancias que se dan en el mercado, oportunidades, por eso hay que estar siempre muy atento y seguimos un poco con el ciclo. El siguiente paso fue la distribución de ese producto ecológico propio en unas ecocajas. Luego eso fue creciendo con muchos interlocutores del sector público. Gracias al programa de ecocomedores, pues fuimos diversificando cartera, clientes privados muy pequeñitos, y luego entramos en una clientela un poco más afianzada también de la mano del ICA. Y luego, pues el siguiente paso natural también fue pues la tercera pata del ciclo, como digo yo, cerrando este ciclo de sistema alimentario local, pues el siguiente paso fue la transformación de producto, con lo cual utilizamos producto de finca ecológica y del que obtenemos de distribución y también transformamos en una cocina un catering que tiene creación hace pues también 6 años y un poco estamos ahí en esa línea. Eh, Nosotros sí decir también un poco que el modelo, evidentemente contratamos a personas en inserción, pero sí que es verdad que queremos poner énfasis en que nuestro modelo de itinerario de inserción no se eh, centra exclusivamente en la empresa, sino comienza antes con el área de empleo y sigue después también con el área de empleo, intentando hacer un ciclo integral de
unos itinerarios integrales. Entendemos que el proceso no puede ser solo de 3 años en la experiencia de empresa, sino empieza antes de generar empleo, pues prospectando, formando personas, seleccionando perfiles que son difíciles de encontrar para que se integren en la empresa de inserción. Una vez ese itinerario, pues se continuaría con pues esa prospección que hace también el área para intentar conseguir eh, pues que se integre en el mercado ordinario. No solo en detectar la necesidad, ¿no? Se tienen que dar muchos más factores y ustedes fueron valientes ahí y caminaron. Lupe, administradora de 2 empresas de inserción, no solo una. Tú Ya. también te animaste, ¿no? Identificaste necesidades y fuiste capaz de aunar fuerzas para lanzarte. Cuéntanos. Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por invitarme a participar. Pues sí, con Trampolín Solidario, que fue la primera empresa que creamos hace 15 años, este año cumplimos 15 y todavía las compañeras de la asociación decimos que cómo hemos llegado hasta aquí, que nos parece casi impensable, porque nosotras no teníamos la trayectoria de Cáritas, obviamente, era una asociación pequeña del norte de Tenerife que lo que queríamos era pues intentar cambiar la realidad que estaba en nuestro entorno, ¿no? En aquel momento creamos Trampolín Solidario y siempre nos hemos dedicado, aunque también hemos tocado la agricultura, pero al sector servicios. Y bueno, pues hemos diversificado en un montón de actividades, hemos hecho cosas aquí en Lanzarote, no sé si está Marcia Acuña por aquí, aquí desarrollamos un proyecto y él cuando era el consejero de Bienestar Social del Cabildo, cuando era alcalde del Ayuntamiento de Aría, modificó la ordenanza municipal para poder hacer que una empresa de inserción pudiera permitírsele, ¿no?, la venta ambulante, porque ejercía una doble misión, ¿no? Pues no solo tratar de buscar esa sostenibilidad económica con esa actividad empresarial, sino una sostenibilidad social, ¿no? Y generar empleo para las personas más vulnerables de esta isla. Entonces hemos hecho un montón de cosas, pero bueno, siempre vinculados al sector servicios, también licitaciones públicas. Ganamos una licitación, que era una licitación muy grande de mantenimiento de edificios, de institutos para la Consejería de Educación, en aquella época de 1 millón y pico de euros, que era un contrato reservado, o sea que pueden preguntar a la Consejería de Educación, seguramente les van a dar muy buenas referencias de nosotras, y también de Isonorte, la otra empresa de inserción que tiene esa licitación, ¿no? O sea que hemos estado trabajando durante estos 15 años en un montón de servicios y siendo pues no solo la clientela pública nuestro cliente, ¿no?, sino también los clientes privados. Pero en el año 2022 o algo así, una convocatoria del Gobierno de Canarias de Innovación Social proponía, pues no sé, vimos esa convocatoria, ya llevamos años trabajando en la Isla del Hierro con nuestra entidad promotora, haciendo proyectos de empleo, de orientación laboral, de formación, y veíamos que allí pues había oportunidades, ¿no? Oportunidades para trabajar con este modelo de empresas de inserción, que podíamos prestar servicios que no habían en ese territorio, y con este modelo, ¿no? Tratando de generar empleo, en este caso concreto, para personas migrantes, que no hace falta dar mucho dato, ¿no?, de la problemática que tiene el hierro y la migración. Entonces, bueno, pues con Trampolín Solidario presentamos ese proyecto a la convocatoria de innovación social y ganamos. Eligieron 2, el nuestro fue el que más puntuación obtuvo y obtuvimos el 100% de la financiación para empezar ese proyecto. Después de esa prueba piloto, donde ahora les explico exactamente qué es lo que hacemos, vimos que era factible crear una empresa de inserción. ¿Por qué no? Una empresa de inserción en el hierro, que no había ninguna, ¿no? ¿Y por qué no crear algo allí? Y así lo hicimos. En el año 2023 constituimos la empresa y la calificamos como empresa de inserción. Y Case y Hebra Social, además Hebra, el nombre es pues una mezcla, ¿no?, entre hierro y hebra de coser. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a recoger el residuo textil, una actividad que hacen muchas empresas de inserción de todo el territorio nacional, pero que nosotros queríamos hacer diferente. No queríamos poner contenedores, es verdad que nos prestaron uno enfrente de la tienda, el local nos los prestó el Ayuntamiento del Pinar, porque allí las cosas pues también funcionan diferentes. Es un pequeño municipio, el último municipio que se creó en España, el Pinar del Hierro, porque no íbamos a crear la empresa en Valverde o en Frontera, ahí hay empresa. Pero queríamos crearla en un lugar donde no hubiera muchos recursos, ¿no? A lo más difícil todavía, en un municipio pequeño de 2000 habitantes y bueno, con este modelo, ¿no? Entonces queríamos recoger el residuo textil que nos donaran en la propia tienda y transformarlo, ¿no? Primero higienizarlo, clasificarlo, aquello que está en buenas condiciones se vende, gracias también a la información que habíamos obtenido de Eduardo, ¿no?, de las tiendas de Isonorte, pues eso también nos motivaba pues a poner esto en marcha. Y bueno, pues ahí recogemos ese residuo,
obviamente la calidad de lo que nos llega es una calidad de la que nos permite aprovechar el 80% del residuo que nos donan en tienda. O sea, prácticamente el residuo, el impropio, es muy poquito. ¿Y nosotras qué hacemos? Pues eso, lo higienizamos, lo ponemos a la venta como prenda de segunda mano a 2 euros. Además, como tenemos máquinas de coser y lavadoras, aprovechamos, porque lavamos todas las prendas que ponemos a la venta, con productos ecológicos comprados a una empresa de inserción. Aquí está Roberto, Cainana. Pues eso, ¿no? Intentamos prestar otros servicios que no existen en el municipio, de lavandería y de costura. Entonces, pues hacemos servicios también ahora de lavandería para Traxa, lavamos pues prendas de personas migrantes que llegan a la isla, para Endesa y bueno, para el Cabildo del Hierro. Y ahora estamos trabajando de la mano del Cabildo en la diversificación de otros servicios para generar más oportunidades. Entonces detectábamos esa necesidad, ¿no? bueno, de hacer cosas distintas que generaran empleo qué de bueno. calidad en la isla. Son creativos ustedes, ¿no? Y capacidad de ver las oportunidades. Qué Un bien. poco. La administración también no solo regula, no solo vela por justificar las subvenciones, también impulsa proyectos como los proyectos GP. Francisco, ¿nos cuentas un poco? Sí, bueno, el Servicio Canario de Empleo, tengo una presentación preparada. Yo llevo 28 años al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias y los últimos 2 años, pues desde que me incorporé al Servicio Canario de Empleo, he participado en la gestión de proyectos que llegan a personas. Dentro de la economía social es la economía central en las personas. Entonces, tengo 2 proyectos con un equipo importante detrás y que me gustaría poner en valor y explicando un poco las buenas prácticas o las experiencias que hemos tenido a través de la gestión de proyectos en economía social. Si está lista. ¿Lo podemos lanzar? Está ahí el equipo que me levanta la mano. Vamos a ver. Bueno, No se trata solo de la actividad de policía, es decir, de regular, sino también la de fomento y la de impulso. Y a veces un poco también acompañado por entidades, pero claro, nosotros también queremos que se vea la mano de la administración pública en el fomento de políticas que llegan a personas y que impactan en personas. y muchas veces es que es la que es necesaria para poder romper la maleza e ir abriendo camino, ¿no? Para que Sí. luego la economía convencional o la economía social pueda caminar por ese espacio. Si tenemos la presentación lista. Allí sigue todavía complicado. Voy a aprovechar en lo que llega la Sí. presentación y si quieren continuamos un poquito. Y ahora, desde que nos avisen, nos haces la presentación, Sí. ¿vale? Y si no está, pues bueno, pues puedo Venga, pues adelante. comentarlo. Nos Bueno, comenta. en primer lugar, quiero hablar tomando las palabras de la consejera que se refirió antes del proyecto de Enseñar para Emprender. Se trata de un proyecto que tiene como leitmotiv o como principal objetivo educar en valores, educar en los valores de la economía social en las primeras edades, en las edades tempranas del sistema educativo. Estamos hablando de centros de primaria, secundaria, aulas en clave, aulas de transición para vida adulta, en donde el objetivo fundamental es crear una cooperativa y diseñar un producto o un servicio que se va a poner a la venta y constituir esa cooperativa en el seno del centro educativo, con la finalidad de empezar a andar, elegir el consejo rector, de unirse a la asamblea, tomar decisiones democráticamente, como se hace en una cooperativa, y recibir, o sea, ser educados por el profesorado que colabora a través de la Dirección General de Ciencias de Régimen Especial, pues ese profesorado que se implica en la impartición de contenidos, pues educar a los chicos y a las chicas de los centros educativos para esa educación en valores, respeto, tolerancia mutua, importancia del territorio, la sostenibilidad. Entonces, a lo largo de todo ese proyecto, de todo ese el curso académico, se van haciendo distintas actividades y luego al final se obtiene un permiso de venta, de los ayuntamientos donde hacemos la feria de cooperativas escolares. La feria de cooperativas escolares se hace una o más de una en cada isla del archipiélago, donde participan los centros, se ponen las casetas de las cooperativas y los alumnos y las alumnas venden los productos que han diseñado y que ponen a la venta, y que tengo que decir que son un auténtico éxito de ventas porque los chicos, la verdad que el emprendimiento se lo toman
con mucho esmero y vamos, sale una persona, particularmente salimos descapitalizados de las ferias, ¿no? Pero bien porque la finalidad es buena, ¿no? Es decir, es que llevar a la práctica esos valores que han puesto, en los que han sido educados durante el curso académico. Y finalmente, después con el producto obtenido, se hace un acto solidario que es el acto de liquide y comparte. Yo he estado en ambos este año, bueno, hemos ido a lo largo de los años que el Servicio Canario de Empleo ha financiado el proyecto y este año sin perjuicio de los otros, pero ha sido especialmente emotivo el de que se celebró en La Laguna y el que se ha celebrado también en la Fundación Universitaria de Las Palmas, porque la verdad es lo que el producto de la venta se destina a entidades del tercer sector. El tercer sector, pues bueno, pues son fundaciones tal como Pequeño Valiente, Asociación contra el Cáncer de Mama, es decir, son entidades del tercer sector que también están implicadas en personas que están en situación de vulnerabilidad. Y ahí es donde se ve explícitamente, pues forma una especie de, ¿no? de triángulo entre lo que es la educación en valores, la participación de los chicos y las chicas en fórmulas de economía social, como es una cooperativa, y luego el destino del producto de la venta, pues a través de una donación a entidades del tercer sector. Las cifras, este curso 25-26 han participado más de 3.000 alumnos, 62, 63 cooperativas y también unos cerca de 60 centros, porque se forman más cooperativas que centros, pero lo importante es que a partir de que se puso este proyecto en marcha, hace ya varios años, ya han pasado más de 14.000 alumnos por ese proyecto. De ahí la importancia y la necesidad de seguir influyendo y de seguir promoviendo este tipo de políticas, porque al final vamos a intentar hacer una sociedad mejor, porque los chicos reciben esta formación en valores y los pueden poner en práctica. ¿Y de qué edades estamos hablando? Estamos hablando de, bueno, hay desde primaria, ahí hasta en niños y niñas, ¿sabes? Pequeñitos, hasta aulas de transición a la vida adulta, que estamos hablando de jóvenes y de entre 14, 15, 16 años, que son además con un factor de discapacidad importante, pero tú ves que se ayudan entre todos ellos y ellas, o sea, es muy solidario, o sea, es decir, es que la ejecución del proyecto por parte, se ven que se ayudan unos a otros, ¿vale? O sea que, con lo cual eso pues a uno emociona. Y además, se da la circunstancia que este año, como comentó la consejera, ya tenemos una cooperativa que ha pedido, ya está disponible, ¿Ya lo tenemos? al otro lado. ¿Solo por Bueno, pues aquí? quiero hablarles de este proyecto. Perdón, no quiero dar la espalda a nadie. Esto se están dando todos los pasos que se han comentado. Y los indicadores que les iba a ofrecer. 3.350 alumnos, me equivoqué por los Bajini, 83 centros, nada no quiere, Ah, y en la- 211 cooperativas. Eh, Para nosotros esto es un proyecto en el que, digo, queremos seguir poniendo el foco porque además vemos que tiene impacto en primero, la comunidad educativa y también pues un poco de ahí obtenemos muchas enseñanzas, ¿sabes? Son políticas en las que tenemos que seguir manteniendo el foco como ente que gestiona políticas activas de empleo. Y el segundo proyecto, se me olvidó, estamos asesorando una cooperativa en la formación de una cooperativa real, es decir, los padres de los padres y madres de un centro que tiene aulas de transición para vida adulta en la isla de Tenerife, pues ya se pasaron por el registro de cooperativas para solicitar asesoramiento sobre el contenido de los estatutos y estamos en proceso de acompañamiento hasta la constitución, que sería inscribirla y calificarla como cooperativa de integración social. Mm. Pues a nosotros nos llena mucho, como dice el dicho, de orgullo y satisfacción saber que se da el paso no, hacia una cooperativa real. Es decir, va a haber un salto cualitativo. Lo normal es que las cooperativas se disuelvan al final del proyecto y bueno. Y el segundo proyecto del que quería hablar es del proyecto de empleo con apoyo y sensibilización y visibilización de la discapacidad de salud mental. Pues bueno, pues el proyecto pues tiene por finalidad eso, pues poner el foco en personas que tienen discapacidad o trastornos de la salud mental y que están inscritas como demandantes en el Servicio Canario de Empleo y a través de un itinerario personalizado de inserción, pues llevar con ellos un proceso que va desde la captación hasta la formación, prácticas en empresas, prácticas no laborales y ya luego, pues bueno, toda una serie de píldoras y de herramientas para que ganen autonomía y puedan
con vistas a insertarse en el mercado ordinario de trabajo. También ponerle foco en la visibilización de las circunstancias que afectan la salud mental de las personas para que la sociedad canaria en general sea consciente de la asistencia de situaciones de personas que, bueno, pues que tienen que lidiar con este tipo de dificultades que en cualquier momento puede ser cualquiera de nosotros, ¿vale? O sea que eso, bueno, las entidades que están participando en los proyectos, pues bueno, Foncasor, Adepsis, Impromi, Envera, AFE Salud Mental, Federación Salud Mental de Canarias, Plena Inclusión, Adislao, Fundación Hospitalarias que estuvo en una anualidad y el CRIBO que desgraciadamente pues no continúa el proyecto en la anualidad siguiente. Son proyectos de 3 años. Hay 18 proyectos subvencionados y el importe total de las concesiones, algo más de 5 millones de euros. Hay 5 fases de acogida: diagnóstico, formación, entrenamiento de habilidades y competencias, prospección y análisis del puesto de trabajo y luego la inserción y ajuste en el puesto de trabajo. Se gestiona a través de los proyectos de empleo con apoyo, se gestiona a través de una figura clave es la unidad de fomento de empleo inclusivo, que está integrada por un coordinador o coordinadora orientadora, un preparador o preparadora laboral y un prospector o prospectora laboral. Y bueno, se están gestionando, las cifras de ejecución la justificación de la primera anualidad ha sido satisfactoria, va por buen camino. Les pido un poco de paciencia a las entidades, les vamos a pagar el abono anticipado en la próxima semana, a ser posible. Y a partir de, bueno, los proyectos de sensibilización, pues bueno, son los dirigidos a poner en conocimiento o digamos que un poco la preocupación, a ponerle foco a través de talleres, congresos y simposios para concienciar a la sociedad canaria y favorecer la visibilización del colectivo vulnerable y sus potencialidades. Hubo una exposición el pasado día 23, Yo también trabajo, hubo una exposición fotográfica, la verdad que fue bastante emotiva, muy emocionante, la verdad fue una exposición fotográfica, también vino las personas que están vinculadas al proyecto y la verdad que nos pareció que las entidades están haciendo una labor pues es fundamental. Cuento con un equipo también de compañeras que están ahí haciendo seguimiento a las entidades que están aquí hoy también presentes, Elena, Paola, Elba, em, Esther, que están también haciendo acompañamiento a las entidades. Y a partir del 2027 se abre un nuevo espacio de diálogo porque vamos a intentar, bueno, pues esto era un proyecto experimental, vamos a dotar a estas bases de vigencia indefinida. Y bueno, abriremos otro espacio de diálogo para elaborar unas bases que, bueno, que las que tengan en cuenta las circunstancias del sector. Tenemos nuestra dirección de correo electrónico por si quieren hacer cualquier consulta al respecto y a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Fantástico. Estaba identificando, bueno, a partir de ahora, como antes, ¿vale? Vamos a abrir el micro para que podamos hablar, preguntar, interpelar sobre la temática en la que estamos. Pero estaba identificando al escucharle que todos los procesos en los que ustedes han contado tienen un itinerario marcado en el que se acompaña a las personas desde el cohousing hasta las empresas de inserción, hasta los EP. Siempre hay un itinerario bueno, Cáritas también, por supuesto, en el que la persona no es simplemente un recurso, ¿no? Sino un valor intrínseco en sí mismo en el cual se lleva de la mano si es necesario porque se considera su valor en sí. En el cohousing, este itinerario se da desde antes de entrar a vivir, de antes de ser miembro o miembro de la cooperativa. ¿Cómo es este itinerario y por qué se han planteado que exista un itinerario así? Nos dice, llegas y dices, estoy aquí. En nuestro caso, Sostres Civic y otros, digamos, actores en el ámbito catalán, hay un equipo técnico que acompaña a los grupos para que puedan concluir el proceso de construcción de la vivienda de la manera más exitosa posible. O sea, Sostres Civic son unos 30 trabajadores y esos 30 trabajadores, en buena medida, son arquitectos, educadores sociales, técnicos sociales, contabilidad, y el equipo está, arquitectos, predispuesto para acompañar tanto a los grupos como a las personas individuales para poder concluir su, digamos, ambición de convivir en un proyecto cooperativo. Que no lo he dicho, pero otro elemento clave de las necesidades que también tratamos de satisfacer
es de, digamos, constituir o favorecer una cohesión social, una mayor cohesión social de las personas a través precisamente de la vivienda. Tenemos, digamos, espacios comunes, más espacios comunes que un edificio normal, y la idea es constituir comunidades o redes sociales que te, digamos, apoyen en tu día a día. O sea, no es una cuestión solamente de vivienda, sino también tiene que ver con una comunidad en la que te puedas arraigar y en la que puedas, digamos, mejorar tu calidad de vida. Y todos los retos que van apareciendo por ahí, ¿verdad? De eso es de lo que quiero hablar. Retos. Retos que se han ido ustedes encontrando en el proceso que nos acaban de comentar. Y ustedes que también, que son protagonistas de estos, si no de estas iniciativas, de muchas similares, les invito a pedir la palabra y contarnos los retos que se han ido encontrando por allí. Ahora tenemos una palabra, pero vamos primero con Beatriz. Pues yo creo que Principales retos. el principal reto de las empresas de inserción, y miro aquí a mis compañeros sufridores, fundamentalmente se basa en las tres patas, económico, social y medioambiental. El social, pues por definición, ¿no? Estamos en ello, a través de los itinerarios. El medioambiental en nuestro caso, y creo que en el de casi todos, nuestro por la actividad y porque también creemos en una economía que cuide el bien común, pero desde luego la pata económica es la que quizás más nos cuesta a todos, ¿no? Esa es nuestra eterna lucha y quizás ese para nosotros es el principal reto. ¿Pero ¿Qué te refieres pasa? a financiación en el banco? Sostenibilidad económica pura y dura a todo en su conjunto, Ajá. que haga que no cierres mañana la empresa y le pongas La condiciones. rentabilidad de la Claro, propia cooperativa o de la empresa de inserción. nos metemos, yo digo un poco, no quiero personalizar, sino por lo que escucho, nosotros pertenecemos a una confederación en la que hay 70 empresas de inserción y el problema casi siempre es el mismo, ¿no? A veces nos metemos en cosas un poco, pues porque surge una historia, nos metemos allí, no entramos profesionalizando quizás la actividad que hacemos, haciendo un estudio económico de viabilidad previa a meternos en algo, sino porque nos llama el cabildo, nos dice, oye, tenemos tal, les suena, ¿verdad? Eh, Quizás deberíamos del principal reto, creo, uno de los principales retos a nivel económico que tienen las empresas de inserción es la profesionalización, en esa parte de la parte económica, ¿no? En esa parte, funcionar como funciona el mercado ordinario. O sea, tenemos que organizar una serie de recursos para que esta empresa salga para adelante, para cumplir el otro objetivo que es el social, pues ser eficientes desde ese punto de vista, generando pues contabilidades analíticas, todas esas cuestiones que a las empresas del mercado ordinario se les presupone, a nosotros también deberíamos de trabajar en ello. Y retos, pues miles. A nosotros, por ejemplo, pues ese cerrar ese círculo que te estoy hablando, pues bueno, ha sido un proceso de 10 años, ¿no? Desde la inexperiencia de las empresas de inserción, pues empezamos así, si vamos a estar, eso fue un reto evidentemente para nosotros. Por ese camino surgieron muchísimas ideas, muchísimas se quedaron por el camino también y tenemos una larga lista de ideas a poner en práctica, con lo cual, desde luego, este es un proceso que continúa, que nunca termina y, bueno, otro reto que tenemos encima de la mesa también tiene mucho que ver con el tema de la parte económica, es intentar no depender tanto de la financiación pública, de las subvenciones. Es verdad que bienvenida sea, sin ella prácticamente tampoco muchos de nosotros seríamos eh, pues sostenibles, pero es cierto que nuestra cabeza siempre tiene que estar precisamente en la organización de esos recursos económicos, esa visión al futuro, ¿no? O sea, intentar esto pues va en disminución, lo sabemos todos, a pesar de los esfuerzos que se hacen, que somos conscientes y gracias, o sea, esto que no desaparezca, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Un poco la minimización de las. Luego, yo es que aquí tengo muchas cosas que quería Bien, decir. bien, bien. Hacía anoche, ¿no? Después de la cena. em, También quiero a poner énfasis en el qué pasa después. Porque es verdad que nosotros estamos, ¿no?, súper motivados en este proceso, encontramos a personas en una situación complicada, les damos ¿no?, un proceso en el que esas personas pues transformamos una vida de alguna manera o de otra, pero es cierto que luego, ¿no?, nos lanzamos al mercado ordinario. ¿Qué pasa después? Porque está muy bien el proceso, pero nos debe de preocupar bastante también que luego esas personas realmente puedan continuar en ese ámbito, ¿no? Es un poco, a mí ese es un tema que me preocupa bastante, le doy vueltas. Y aunque parezca mentira, otro de los retos que tenemos es que faltan perfiles de inserción. Lo comentábamos anoche en la cena. Curiosamente y paradójicamente, en una comunidad autónoma en la que, perdóname Luis, voy a hablar del informe FOESA, tengo que hablar de mi libro,
El último informe FOESA publicado en marzo nos dice que en Canarias hay 560.000 personas en riesgo de exclusión social. Eso significa que, ¿no? Un alto porcentaje de esas 560.000 personas, no hay también parte de situación extrema, pero son muchas personas en las que, ¿no?, entendemos que hay perfiles que podemos encontrar para contratar. Ese es uno de los problemas que nos estamos encontrando, creo que la gran mayoría de nosotros. Y si me dejas, acabo mañana, pero bueno. aquí Bueno, voy. está bien, ya volveremos, Seguimos. ya volveremos contigo. Lupe, ¿qué retos tuviste que afrontar? Ya son 15 años, algunos cuantos te has encontrado, ¿no? Bastante. Bueno, pues muchas de esas actividades empresariales de las que hablaba antes se han cerrado por ese desequilibrio económico, ¿no? Ujú. Porque a veces las pérdidas eran tan elevadas que ni con subvenciones, que bienvenidas sean, podíamos hacer frente a esa actividad. También por falta de ese personal a contratar para determinados servicios. O sea, parece mentira, pero nos cuesta muchísimo en Yebra encontrar personas técnicas de producción, ¿no? En nuestras empresas esos itinerarios de inserción son acompañadas por personal profesional del ámbito social y del ámbito productivo en el que operamos, ¿no? En Yebra en concreto de la costura. Mm, No podría haber traído este vestido puesto, que les hacía mucha ilusión a las chicas que me lo pusieran, confeccionado a partir de ese residuo textil, si no hubiera tenido a las costureras profesionales, a esas técnicas de producción, pero no hay muchas. Ese oficio también se está perdiendo, ¿no? Y también por eso queríamos trabajar en este sector, para formar a personas y que esto no desaparezca. O sea, uno de los retos, aparte de todos los que ha comentado Bea, ¿no?, que son muchos, ¿no?, buscar esa sostenibilidad económica, sí que creo que también es importante tener una financiación estable, porque que haya una trabajadora social en una empresa de costura, pues ya me dirás, ¿no? ¿Cómo se financia? Eso no existe, ¿no? Esos equipos profesionales deben ser, pues, financiados de alguna manera, aunque obviamente sería ideal poder tener financiación para poder tener todos los equipos del mundo posible, pero no, a priori no parece lógico, ¿no? También la fragmentación de nuestro territorio hace que la escalabilidad sea más difícil. Después también otras dificultades como los servicios sociales, los servicios sociales municipales que envían a las personas a trabajar a nuestras empresas, pues bueno, ahora cuando se han enterado que se ha modificado la ley de empresas de inserción y que tienen que hacernos un informe de derivación distinto, Mm. no están muy por la labor, ¿no? O bueno, o que nos mandan para trabajar en el mantenimiento a personas con 4 hernias discales. O sea, que, pues que sepan que aunque estamos para hacer toda una función de integración social, hay perfiles que obviamente en función de la actividad que desarrollamos, pues no son aptos o susceptibles de entrar en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, quizá pues falta, uno de los retos es que los servicios sociales también conozcan mejor a las empresas de inserción y puedan enviarnos esos perfiles y que la financiación sea estable. A lo mejor hay una falta de espacio de intercambio, ¿no?, entre los servicios sociales y ustedes. Francisco, tú que tienes una visión un poquito más generalizada, ¿qué retos identificas principales para ellos? Vamos a ver, el reto es afinar en lo posible para que lo que quiere que llevamos a cabo nuestras políticas públicas den en la diana. Que a veces, pues bueno, intentamos acercarnos, escuchar a las entidades. Hay un proceso de escucha activa. Algunas cosas se pueden hacer, otras cosas hay que darle 3, 4 vueltas para que se puedan hacer. Y yo lo que he escuchado en todos los foros en los que he estado asistiendo, vamos, desde que estoy en el Servicio de Empleo hasta la fecha, es la dificultad en el acceso a la financiación. El día 22 de mayo estuve con una compañera, con la jefa de sección de registro de cooperativas, estuvimos en Gran Canaria asistiendo a una jornada sobre vivienda colaborativa y donde el tema estrella fue la financiación. Bueno, yo en ese foro solté una píldora, bueno, dejé ahí un recadito que existe un instrumento financiero para la economía social que está previsto en nuestra ley de economía social, pero nunca lo hemos llevado a la práctica. O sea, alguien me escuchó y, pues bueno, pues vamos a comenzar a hacer una serie de reuniones muy a nivel muy básico, de momento un Tentativo. poco escucha a nivel tentativo entre distintos órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Gobierno de Canarias, como Presidencia, luego nosotros también, luego otras entidades como SOECAN, que son el medio propio del Gobierno de Canarias. Queremos una
participación de múltiples actores. También estuve un poco también tentado un poco de acudir a la gente de FIARE, un poco, o sea, un poco escuchar para ver qué podemos hacer para poner en marcha ese instrumento financiero para que, a ver, no va a ser subvenciones 100%, pero habrá ayudas de créditos blandos, pues estos microcréditos, también un poco acceso a unos tipos bajos de interés para que puedan tener acceso en condiciones favorables. Y una de las cuestiones que vamos a tener que dilucidar es eh, el tipo de ayuda, es decir, mm, el tipo de ayuda que vamos digamos, a instrumento de financiación, porque es un problema de dimensión también de la entidad. O sea, tenemos cooperativas grandes, la de platanera, la farmacéutica, pero tenemos cooperativas muy pequeñas. Entonces, tiene que ser una cuestión de ajustar, de ajuste fino, para ver qué necesidades, porque sobre todo no se trata tampoco de ahogar eso con vías que no puedan, a las que no puedan hacer frente. Pero quiero decir, estamos trabajando por una parte, primero, en afinar un poco lo que es la parte de subvención y segundo, activando algunos mecanismos que están en la normativa para llevarlo a cabo. Esto es una cuestión, evidentemente, de la creación de instrumentos financieros que lleva mucho tiempo. No es un tema fácil. Ahí tenemos la experiencia de Canales Financia 1, Canales Financia 2, los que participé en su momento estando en economía, pero en el Financia 1 concretamente, porque hay que hacer toda una labor de documentación, de crear un manual, de un acuerdo de gobierno, de financiación. Es decir, es un trabajo que lleva mínimo un buen número de meses, mínimo un año, por lo menos para que vea la luz. Pero nos vamos a sentar ya este año. Es decir, para ir definiendo un poco, porque ya luego lo que queda detrás es un trabajo de documentación y de preparación del manual de gestión y todo esto. Es decir, mucha burocracia. Pero lo que queremos es empezar porque si no se empieza, nunca se va a poner en marcha. Y eso, y luego proceso de escucha activa, afinar un poco en las políticas y luego poner en marcha algunos procedimientos para que puedan acceder a la financiación que no sea exclusivamente también subvenciones o contratos reservados, que básicamente que es lo que les da la vida más a las entidades, más que la subvención, el contrato, que se contrate más. Ustedes, Efectivamente. Ángela, ese trabajo de cirugía, de conocer a los pacientes, diagnosticar, pero hacer un diagnóstico tipo para cada uno, no general. Ese trabajo de la administración, ¿cómo lo viven ustedes del cohousing? ¿Ven que la administración va dando pasos hacia adelante? ¿Les cuesta, no? O sea, desde SOS3 Civic, yo creo que hay que reconocer que ha habido un trabajo de incidencia política muy importante para que en Cataluña estemos hablando, o sea, en nuestro caso, la cooperativa nuestra, tenemos 500 viviendas, 23 proyectos y el sector, estamos hablando de casi 1.000 viviendas en toda Cataluña. Es decir, son unas cifras en las que solo han podido ser posibles gracias a el apoyo de las administraciones públicas a diferente nivel y a través de una incidencia política muy fina, por así decirlo, pues desde nuestro, digamos, director David Guardia, que creo que es una de las personas que más capacidad tiene de incidencia política a nivel estatal en el ámbito de vivienda, y esa incidencia ha tenido un principal colaborador que es todo el ámbito de la economía social. Es decir, no hubiera sido posible estas cifras sin el apoyo de la Administración del Estado, Ayuntamiento de Barcelona especialmente, y de la Generalitat, en tercer lugar, desde el ámbito de la economía social, no tanto del ámbito de vivienda, que parecería que es lo evidente, ¿no? Que es, bueno, los principales interesados en que haya otros agentes que desarrollan vivienda asequible, debería de ser las administraciones vinculadas a vivienda, pero en nuestro caso, y yo me permito el lujo de decirlo, como caso de éxito, se debe gracias al ámbito de la economía social y solidaria y de los sectores, o por así decir, de las administraciones públicas vinculadas a este sector. Entonces, pues respondiendo, ha sido clave para alcanzar, por así decirlo, las cifras que hemos tenido y una incidencia política muy fina en diferentes ámbitos, también dentro de la economía social y solidaria, ¿eh? No solamente, o sea, quiero decir, a nivel de ayudas fiscales, a nivel de encontrar financiación por parte del ICO y diferentes ámbitos de financiación. O sea, sí, una acupuntura política bastante, yo diría, fina y precisa. Bueno, teníamos por aquí una pregunta, ¿vale? Por allí tenemos otra y por allá atrás otra. Vamos a empezar por la de en medio, Raúl, si eres tan amable.
yujú. Hola, buenos días. Buenos Primero días. agradecer a la directora que se tomó el tiempo de apoyar a Venezuela con sus palabras. Soy venezolana, perdonen si me quiebro, pero estoy aquí con el compromiso de... con el compromiso con el equipo de la asociación. Somos una asociación inmigrantes. Estuve en Caritas 2 años. Nos acogieron de una manera súper espectacular y pues una vez que me insertaron laboralmente, a los 3 meses pues quedé sin trabajo. He sido voluntaria en una institución y ahí conocí personas que hemos creado una asociación, se llama Actiterapia Canarias. Recientemente la creamos en febrero y pues no hemos tenido como esa ayuda. La motivación la tuvimos, ¿vale? De crear una asociación, vamos adelante, pero hasta ahí. Entonces, cuando nos metemos a pedir ayudas y subvenciones, entonces no tienes que tener un año de experiencia, esto, entonces no tenemos muy bien la orientación o un asesoramiento, ¿no? Entonces, mi pregunta para ustedes como institución, ¿no? O no sé si lo tienen como reto, ¿no? ¿Qué medidas tienen en concreto de impulsar, o sea, qué medidas en concreto impulsa sus instituciones para apoyar nuevas asociaciones y facilitar que podamos generar impacto social y crear empleo? Bueno, Por alusiones. Y dentro del ámbito de la economía Gracias. social, hay una línea específicamente, y sin el gobierno de Canarias tiene múltiples líneas para fomentar la participación ciudadana, la constitución de asociaciones que van por la vía de la Consejería de Administraciones Públicas, Presidencia de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, pero nosotros tenemos una línea que es para acciones de formación y fomento de la economía social. Es una línea discreta en cuanto a la dotación presupuestaria, son 200.000 euros anuales. La convocatoria suele salir a principios del mes de octubre y son para actuaciones de formación y fomento de la economía social. Es decir, ustedes pueden dar un curso sobre economía social o economía del tercer sector, acciones formativas que pueden ser, si son más de 20 horas serían actuaciones de fomento, y si son hasta 20 horas serían actuaciones de fomento serían menos hasta 20 horas, y actuaciones de formación serían más de 20 horas. Se abonan todos los gastos del proyecto, incluidos los de personal, y bueno, pues hay una serie de condiciones, evidentemente, como es de gestión de fondos públicos, que hay que cumplir, pero las entidades asociativas de entidades de economía social, si ustedes se integraran o digamos que tuvieran por objeto alguna de las fórmulas de economía social, si fueran entidad asociativa de entidades de economía social, podrían acceder a esa subvención. Yo les he dado un poco las claves, las bases reguladoras podemos ponerla a disposición de usted si tomaste nota de la dirección, y si no, luego al final te dejo la dirección de correo electrónico para que establecer el canal de comunicación para que sepa cuál es el contenido de las bases, para si cumples o no cumples requisitos. Y básicamente es esa línea la que tenemos dentro de la que es el fomento de la economía social. Hay otras líneas a nivel de gobierno de Canarias, que es fomento del asociacionismo de múltiples sectores, o bien del asociacionismo de mujeres, asociacionismo de personas migrantes, asociacionismo de múltiples líneas que mantiene las distintas consejerías del gobierno de Canarias. Y básicamente el Servicio Canario de Empleo la que tiene es esa, la dirigida a entidades que son entidades asociativas de esas entidades, esas empresas de economía social. Cuando quieras, nosotros te dejo ahora la dirección de correo electrónico donde puedes formular consultas y te damos la documentación, te ponemos a disposición la documentación necesaria para que puedas acceder para comprobar si accedes a requisitos y solicitar la subvención, que como digo, a principios de octubre se pondrá en marcha la convocatoria. muchas gracias. Altura, porque te lo pides exactamente un año. No, nosotros no pedimos requisitos de que tienes que tener tanta antigüedad.
No tienes que tener requisito de X antigüedad, solamente tienes que ser entidad asociativa de entidades de economía social, por ejemplo, una asociación de cooperativas, una asociación de centros de inserción, de centros especiales de empleo, una asociación de empresas de inserción, pues que dé cursos de formación y de fomento de la economía social. ¿Vale? Entonces, no pedimos que tengas que tener una antigüedad de X años, sino simplemente tener esa condición. Estar inscrita legalmente, por supuesto, y a partir de ahí, pues si cumple el resto de requisitos, pues puede presentar su solicitud y nosotros estudiaremos el proyecto y normalmente siempre todos los proyectos que cumplen requisitos son financiados. Vamos con el compañero que estaba justo al lado, ¿verdad? Buenos días, soy Manuel Torrado del Colegio Economista de Las Palmas. Lo primero de todo agradecerles a todos por la labor que hacen y os estaba escuchando un poco, pues manifestabais esa falta a lo mejor de formación en contabilidad, en finanzas, este tipo de cosas, para lo cual os ofrecemos el Colegio de Economistas para ayudaros en todo lo que podamos. Nosotros a la vez os pedimos ayuda a ustedes porque hemos detectado entre nuestros colegiados una falta de formación en la medición del impacto social de las entidades de economía social. Creo que es bastante importante, sobre todo también que las empresas privadas de alguna manera sean capaces de cuantificar ese impacto social que ellos ejercen en la economía y también, y que hubiera de alguna manera un manual de buenas prácticas o algo que fuera posible equiparar también entre distintas entidades y ver el impacto social realmente que todo llega, porque si no nos estamos quedando solo muchas veces. También llevo la parte de auditoría en ver si la factura es correcta, si se han pedido 3 ofertas, este tipo de cosas, pero no vemos luego esa subvención hasta dónde llega el impacto social, que creo que al fin y al cabo es la parte más importante. Entonces, en ese sentido estamos trabajando ahí en el Colegio Economista en intentar formación para nuestros colegiados y bueno, creo que seguiremos viéndonos en el futuro. Muy interesante. Yo puedo hacerles el contacto de ustedes. Sí. Por allí teníamos también una palabra, Raúl. Bueno, mi nombre es Imanol Navarro, yo pertenezco a la Oficina de Economía Social de UGT Canarias. Nosotros somos una entidad que ayudamos a asesorar a a las personas que quieren emprender en economía social, algunas de ellas que ya están emprendiendo en economía social. Y yo quería devolver la pregunta a la temática de la mesa, que es las experiencias y las buenas prácticas. A mí me pareció asombroso cuando habló Lupe, la pregunta te la voy a dirigir a ti. Y es que, ¿de qué manera se llega? ¿Cuál es el proceso que sucede para que haya un cabildo que le done una finca, o le done, bueno, no sé qué tipo de sesión de manial se produce, pero me gustaría que me comentara un poco de una manera escueta. Y también mencionabas el Ayuntamiento del Pinar como un ayuntamiento de un municipio pequeño, que había una diferencia de trato entre los grandes y esos pequeños. ¿Qué diferencias encuentras en ellos? Muchas gracias. Nada, a ti. A ver si si sé responderte, ¿no? Bueno, con respecto a lo que nosotras tenemos, ¿no? De locales, de tiendas, nosotras siempre, tanto Trampolín Solidario como Yebra, todas las tiendas que tiene son con alquiler pagado propiamente, ¿no? Pero nos sorprendió cuando íbamos a empezar con Yebra, era para aquella prueba piloto de ese proyecto del gobierno de Canarias, íbamos buscando un lugar donde hacer esa prueba, ¿no? Y queríamos que fuera en el Pinar, también en esa isla, por el compromiso medioambiental que ya tiene la isla, ¿no? Y como veníamos con esta idea, queríamos que fuera allí. Y nos sorprendió muchísimo porque nos dicen que tenemos un gimnasio, porque hemos hecho un gimnasio nuevo y tenemos unas instalaciones que pueden servir para ejecutar ese proyecto que iba a durar un año. Se las podemos prestar para ceder, para poder hacer ese proyecto allí. Y así quedó la cosa. Pasaban los días, casi el mes, 2 meses, y no nos daban nada, ni un papel, ni podíamos empezar, ya íbamos tarde con el proyecto. Hasta que un día llamamos y nos dicen, muchachas, les dejamos las llaves en el bar El Chachi. Les dejamos las llaves en el bar El Chachi del gimnasio. Vayan ustedes si quieren, quitando las cosas. Seguramente eso en Tenerife no hubiera pasado jamás. Pero era el hierro, ¿no?
Entonces, al año, ese local que ni siquiera era del ayuntamiento, que nosotros empezamos a desmantelar y a hacerle obras de acondicionamiento, al final descubrimos que era de los vecinos de arriba. Entonces, bueno, al final se formalizó un contrato de arrendamiento, respetando un precio solidario, bueno, el mismo que tenía el ayuntamiento, que no era muy elevado y que podíamos asumir. Pero sí que nos sorprendió la manera de arrancar, ¿no? Ahí les dejamos las llaves en el bar, el chachi, y ya vayan empezando ustedes como puedan y así contribuimos, ¿no? Y no te entendí, no sé si con eso responda a la pregunta, ¿no? Ese tema del papeleo, que nosotras en todos los demás lugares tenemos esos contratos formalizados de arrendamiento, pero que ahí empezamos ese proyecto con Trampolín Solidario de manera tan peculiar, ¿no? Y con respecto al Cabildo del Hierro, no tenemos ninguna sesión. ¿El Cabildo de Tenerife? La finca Ah, no, nosotros, seguramente era Bea, con ¿no? nosotros. Claro, nosotros no, perdona. La pregunta de por qué una finca es que yo incluso enlazo la pregunta que tú me haces con la señora de Venezuela que nos comentaba un poco el tema de la asociación. Nosotros tenemos la firme convicción de trabajar en red. En este sector, trabajar sin alianzas no tiene sentido. Entonces, desde las alianzas con la administración pública que son fundamentales. Nosotros pues tenemos un grado de interlocución pues bueno, considerablemente pues, respetable, y entonces en esas conversaciones surgen, y a lo mejor en la cafetería hablando con él del proyecto de vivienda, pues te surge que pasa un técnico por allí y oye, que pues así surgen las cosas. Y así es como surge el tema de la finca, cedida por el Cabildo. Nos cedió primero 7 hectáreas y luego en una segunda fase, pues visto que esto ha continuado, nos cedió otras 14.000. Ahí estamos intentando trabajar para poner en marcha un proyecto formativo. Bueno, eso que las ideas no se nos acaban. Pero quiero decir que las alianzas, las interlocuciones, la comunicación, por eso abogo mucho en que se hable. Si no se habla, no existe. Es como si yo no apunto en la agenda, no voy al gimnasio. Pues lo mismo, esto hay que hablar mucho. Y hablar con interlocutores del sector público y también con los privados, porque los que estamos aquí, que estamos todos convencidos, por eso estamos aquí, del foro del ámbito social, nos tenemos que ayudar unos a otros. Muchas veces trabajamos como islas independientes y realmente si trabajamos juntos somos más fuertes, eso está clarísimo. Y de hecho es una de las características de la economía social, ¿no? Una economía colaborativa, de alianzas. Quizás, pues, ¿qué se me ocurre? Yo hablando con el ejemplo de la señora, pues precisamente en esas conversaciones, por ahí que hay que moverse, hay que hablar con los que están como tú, hay que ver los proyectos que hacen otros, por qué, cómo los hacen, ¿no? De qué manera. Y, por ejemplo, hace una semana acabo de firmar un convenio con una asociación pequeña que precisamente no tiene acceso a la financiación y, bueno, nos surge un tema ellos se dedican a la producción de plantas medicinales, nosotros tenemos una esquinita y un córner de plantas medicinales, pues vamos a hacer una especie de proyecto conjunto para hacer unas infusiones. Quiero decir, a lo mejor no accedes a la financiación a través de ellos, pero en red pues se puede trabajar y conseguir de otra manera recursos, ¿vale? A veces nosotros le podemos dar subvenciones, pero sí que en trabajo colaborativo, a lo mejor es la otra empresa la que se presenta la subvención. Es decir, hay muchísimas cuestiones y creo que el trabajo en red es fundamental. Y desde luego la administración pública tiene mucho que decir aquí, que apoyar aquí. Pues ya estamos fuera de tiempo. Nos vamos a quedar con ese mensaje del trabajo en red y les vamos a dar nuestro famoso regalo.